Extremadura siempre es noticia en lo ferroviario, aunque la mayoría de veces por problemas o incidencias. Pero estos días se acumulan las novedades para esta comunidad, eso sí, no todas buenas. Famosa por sus malas conexiones ferroviarias, demasiado a menudo llenas de problemas y retrasos muy sonados, que la semi-aíslan del resto del país, aunque poco a poco se van dando esos pasos que mejoran lentamente el servicio actual, con un horizonte todavía incierto pero que parece se va esclareciendo. Por ejemplo, estos días la noticia ha sido la implantación al fin y por fases de la electrificación, los primeros kilómetros de ese tipo en toda la comunidad hasta ahora. Primero en el tramo entre Mérida y Badajoz y después al fin en todo el recorrido de altas prestaciones. Una novedad que de momento no irá acompañada por mejores tiempos, pero que sí supone un avance en otros aspectos como la fiabilidad del servicio. Eso sí, ha costado mucho más de lo esperado, pues primero se habló de verano, después de septiembre y ha hecho falta esperar a diciembre para ver a los trenes Alvia circulando y conectados a la catenaria, una novedad que permitirá aumentar ligeramente la velocidad entre Monfragüe y Badajoz y recortar algunos minutos, y se espera que también haga más fiable los servicios que los vistos hasta ahora con propulsión diésel y que ha estado plagado de averías y problemas desde su puesta en funcionamiento. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La siguiente novedad debería llegar a lo largo del primer trimestre del 2024 con un nuevo servicio Alvia entre Badajoz y Madrid y el ya anunciado servicio Avant entre Plasencia y la capital pacense, novedad que reforzará mucho los servicios regionales que curiosamente y al contrario de lo que se piensa son los que más usuarios diarios tiene. Eso sí, una novedad que parece no será posible hasta que se estrenen los nuevos S106 o Abril de Talgo en diversas rutas españolas y libere varios trenes Alvia que se distribuyan a otras rutas como la extremeña, algo previsto para entre enero y marzo. Otra de las grandes novedades han sido las palabras del nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, donde se dedicó no pocos minutos a hablar de los planes para Extremadura, especialmente la conexión por alta velocidad, asegurando que van a acelerar al máximo de urgencia los trámites pendientes en el recorrido por la provincia de Toledo, algo que se debe entender como que deberían faltar pocos meses para aprobar al fin los trazados por la provincia y las dos ciudades toledanas en donde la nueva línea tendrán parada, Toledo y Talavera de la Reina, encallados desde hace muchos años por diversos motivos, incluyendo cambios en los proyectos. Así debería saberse más pronto que tarde qué ocurrirá con el soterramiento en la ciudad de la cerámica y las muchas dudas aún que planean sobre la ciudad imperial, y que os conté hace muy poco en otro vídeo y que incluye diversas opciones como una segunda estación que podría enclavarse en diversos puntos o hasta un túnel bajo la ciudad que serviría para ampliar y aprovechar aún más la estación actual. Avances que de aprobarse y salir adelante podrían al fin hacer pasar a las siguientes fases la construcción de esta eternizada línea. Otro escollo que veremos cómo avanza es el paso y parada en Navalmoral de la Mata, ciudad a la que también dedicamos un vídeo en el canal y que está en pie de guerra contra el trazado ahora en obras de mejora y que sigue peleando por el soterramiento de sus vías. Estos días Adif ha publicado una información donde asegura que el proyecto es inviable por motivos como la capa freática de la ciudad, donde las aguas subterráneas están muy altas o cerca de la superficie, algo habitual en esta zona, y que construir dicho túnel podría suponer inundaciones frecuentes. Una información que no comparten desde el municipio y que ha llevado a la Junta de Extremadura a anunciar un estudio de viabilidad de dicho soterramiento por su cuenta, un detalle que veremos dónde y cómo acaba.
No podemos olvidar los otros frentes abiertos para el transporte sobre raíles en Extremadura, la electrificación del actual trazado entre Navalmoral y Humanes, con vistas a estar listo en 2026, los trabajos en el trazado norte, entre Plasencia y Navalmoral, que siguen a buen ritmo, o el bypass de Mérida, que parece ir todavía para largo, sin olvidar los progresos del futuro proyecto de nueva estación en Plasencia, que dará acogida a los futuros trenes de alta velocidad entre Madrid y Badajoz, y que ahora paran en Monfragüe, y por supuesto los avances de la Ruta de la Plata, ahora en trámites de viabilidad, un estudio que se alargará unos 2 años y que podría recuperar una ruta ferroviaria capital para esta comunidad y que volvería a unirla a Salamanca y por extensión a todo el norte del país, vital no solo para pasajeros sino para mercancías, proyectos todos ellos abordados en diferentes vídeos del canal. Una comunidad que sigue con muchas cuentas pendientes en esto de lo ferroviario, aunque poco a poco van viéndose esos avances, pero sin dejar de ser lentos, y que parecen ir colocando a los extremeños donde se merecen, eso sí, sin dejar todavía las muchas dosis de paciencia que harán falta hasta ver alcanzados todos esos objetivos, y de los que seguiremos muy pendientes para ir contando las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.